Qué gusto de saludarlos, muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Espero que estén muy bien, nosotros acá, el equipo de Conexión Empresarial, con mucha alegría, con la energía de siempre, para poder acompañarles en nuestro encuentro de hoy. Tenemos invitada. Me recuerdo que un día martes 5 de septiembre del año 2017 fue la primera vez que conocí a quien hoy va a estar conmigo. Conversamos en nuestro programa Conexión Empresarial, que en ese tiempo se emitía por la Radio Universidad de Chile. De esa fecha a hoy han pasado ya casi 3 años, así que los invito a que descubramos qué cosas nuevas han pasado en la vida de Yael Meyer, cantante, compositora, música, productora y emprendedora nacional. Bienvenida una vez más a Conexión Empresarial, Yael. Un gusto de saludarte. Y lo primero es que nos cuentes ¿cómo has estado viviendo este confinamiento? Ya son meses de encierro, de aislamiento, que, fíjate, de alguna u otra forma nos han puesto a prueba en diferentes facetas como ser humano. ¿Qué nos cuentas, Yael? Hola Alfredo, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto estar aquí nuevamente conversando contigo y con todos los auditores de la radio, así que 1.000.000 de gracias. A ver, ¿cómo he estado viviendo este confinamiento y aislamiento? La verdad es que para mí yo soy súper ermitaña en mi vida personal. Disfruto mucho de la solitud y de estar, de tener tiempo en silencio. Pero creo que esta es una situación compleja y creo que he pasado por muchas etapas en esta situación, porque por un lado está como cada uno pueda enfrentar este confinamiento en lo personal, y eso ya va a depender de la realidad de cada uno, de su familia, de si está solo, si está acompañado y de cuál es esa compañía, de la situación económica y de muchas otras cosas que limiten o exacerben el estrés que cada uno va a estar viviendo en estos momentos, obviamente. Entonces está lo personal y también está lo global, porque lo global en lo macro, aunque uno pueda estarlo pasando mejor o peor en la casa, también están pasando cosas a nivel mundo, a nivel país, a nivel planetario, que sin duda son momentos de mucha transición, de mucha incertidumbre, y eso nos afecta a todos. Entonces te diría que he pasado por hartos procesos. He pasado por primero la incredulidad, como al principio de el impacto de esto, de cómo no puede ser todo lo que está pasando, o sea, se va a caer todo a pedazos. No es solamente por no colapsar el sistema de salud, que es una razón que puedo comprender, pero por no colapsar el sistema de salud vamos a colapsar todos los sistemas. Esa fue la primera sensación que tuve cuando se declaró el estado de catástrofe. También tengo amigos viviendo en otros países, entonces también podía ver un poco comparativamente lo que se estaba haciendo en España, lo que se estaba haciendo en Suecia, y un análisis más global. Te diría que la primera semana fue como, no puedo creer lo que está pasando. La segunda semana fue como, ok, bueno, no está en mis manos, así que no hay nada que pueda hacer, lo suelto. Y la tercera semana fue como, ok, bueno, si ya vamos a estar en eso y en esto, entonces esto es como lo quiero vivir, de esta forma lo voy a enfrentar. Así que te diría que ha sido un proceso, y más en lo personal, la verdad es que yo disfruto, como decía antes, mucho de la solitud y disfruto mucho estar con mis niños, y a mí me gusta hacer homeschooling. Yo hice varios años de homeschooling con mis niños por decisión, no por imposición. Así que para mí, en eso, en lo más micro, he podido disfrutar realmente este espacio con ellos, que son mis personas favoritas en el mundo, y de aprender juntos, que es algo que yo realmente valoro mucho. Sé que eres mamá, tienes 2 hijos y fíjate que la maternidad ha sido, yo creo, como otro emprendimiento en tu vida. ¿Cómo has logrado tener podríamos llamar, equilibrio, si se pudiese decir de esa forma, aunque es bastante complejo equilibrar las cosas de nuestra vida? Pero, ¿cómo has ido desarrollando tu carrera artística con también esta tarea, hermosa tarea además, Yael, de ser mamá? Yo creo que el equilibrio es algo en lo
que yo creo que quizás todos estamos en constante búsqueda de ese equilibrio. No sé si uno alguna vez encuentra ese equilibrio. Y definitivamente no es fácil porque el día tiene una cierta cantidad de horas y hay muchas cosas que a uno le demandan atención y necesidad. Y la verdad es que mis hijos para mí son lo primero y mi prioridad. Pero por supuesto mi carrera es también muy importante, no solo en lo personal, porque es algo que me llena y me nutre mucho, sino también porque es de esto vivo yo y así sustento a mi familia, entonces también cumple esa función. No sé si tengo una respuesta muy clara de cómo he logrado equilibrarlo, porque de verdad no sé si si es así, si tengo ese equilibrio. Yo te diría que va por épocas y trato de organizarme bien con los tiempos. Yo creo que esto es algo que le pasa a cualquier madre que trabaja, no creo que sea particular con la música. Creo que en la música está el valor agregado de viajar. Quizás de irse a giras y de tener que dejar a los niños, pero yo trato de organizarme de acuerdo también a los momentos en los que es posible hacerlo y que tengo ayuda y que los niños van a estar bien cuidados si es que yo no estoy, pero los últimos años he bajado bastante mi nivel de viaje. Y no sé, como te digo, si discrepa mucho de la realidad de otras madres que trabajan. Y hoy día la fuerza laboral femenina es, yo diría que casi igualmente importante que la fuerza laboral masculina. Por lo tanto, creo que todas las mamás tenemos más o menos esta disyuntiva del equilibrio, que es poder encontrar una forma de estar presente para nuestros hijos, de darles lo que necesitan, de darles el tiempo, darles la atención, el amor y todo lo que es necesario, y al mismo tiempo también poder desarrollarnos como personas, desarrollar nuestros intereses, nuestras capacidades y sentir que estamos contribuyendo al mundo como seres humanos, más allá de nuestra labor como madre. Así que no sé si te puedo responder particularmente mi carrera versus lo que creo que es el ser mamá en general y el trabajar en general. No creo que haya mucha diferencia entre mi realidad y la realidad de todas las demás madres que trabajan. ¿Te parece que repasemos cómo fueron los inicios de tu emprendimiento? Suele suceder que solo nos quedamos con el producto final que ha logrado construir ese emprendedor o esa emprendedora y no le damos relevancia al camino que le ha tocado recorrer. Hagamos un poco de historia, Yael. Comparte con nosotros tus primeros pasos. Saber, por ejemplo, no sé, cuándo descubres que la música es lo tuyo. Contaste con el apoyo de tus padres. ¿Cómo fue ese camino recorrido, Yael? No sé si hay un punto específico. Yo te diría que fue algo bastante orgánico. Yo partí tocando música desde muy chica. La música siempre fue parte de la casa de mis papás, siempre había música sonando, mi papá está siempre escuchando música. Entré a estudiar piano a la Escuela Moderna cuando tenía 5 años y estaba siempre tarareando, cantando, imitando artistas, pero la música no era lo único que hacía, también bailaba, también actuaba, hacía un montón de cosas, pintaba, escribía. El arte siempre fue algo muy importante para mí, era una forma, un refugio, una forma de sacar para afuera emociones, de transmutar, de procesar. Siempre era algo muy cercano. Como a los 13 años empecé a tocar guitarra, empecé a participar en festivales, sabía que me gustaba mucho cantar, sabía que me gustaba mucho componer y también coincidió con esa parte de la adolescencia donde uno empieza a generar y a desarrollar su propia identidad, y pasó que en mi caso personal la música me salvó, por así decirlo, porque yo antes de ser músico, por así decirlo, de dedicarme más a la música en la adolescencia, la verdad tenía bien pocos amigos. O sea, en el colegio me hacían un montón de bullying, no era amiga de nadie. Lo pasé súper mal en el colegio y después me cambié de colegio y empecé a florecer, y en parte empecé a florecer gracias a la música. Empecé a encontrar un lugar en la sociedad gracias a la música. O sea, empecé a tener amigos gracias a que yo era la niña de la guitarra, a que tenía este talento, que podía cantar y que podía comunicar y que podía hacer sentir a la gente ciertas cosas, que podía reunir a la gente de cierta forma, y empecé yo a identificarme con ese rol y a entender también que la música tenía una utilidad para mí. O sea, que me hacía este lugar en el mundo de ser una persona, de ser nadie básicamente, donde no tenía amigos y me hacían bullying, a ser el centro de atención y tener un valor como persona, por así decirlo. Entonces la música se convirtió un poco en eso, en una identidad. Pero al mismo tiempo que se convirtió en mi identidad, también era algo que me daba mucho placer.
me daba mucha sanación, cumplía muchos roles. Y cuando estaba en tercero, medio más o menos, y todos empiezan a decidir un poco qué es lo que quieren hacer para adelante con su vida, hasta qué se van a enfocar, qué van a estudiar, a qué se van a dedicar, etcétera. Yo me empecé a cuestionar lo mismo y tenía muchos intereses, sigo teniendo muchos intereses. La música es uno de ellos, pero yo estudio, aprendo muchas cosas y me dedico a muchas otras cosas además de la música, no de forma profesional, pero sí en mi vida personal porque me enriquecen muchas otras cosas también. Y si bien sabía que me podía dedicar a otras cosas que me llamaban la atención, sentía que las demás me iban a aburrir de una cierta forma o me iban a... no me iban a dar un estilo de vida que me iba a hacer feliz. No me imaginaba viviendo con esas profesiones por el resto de mi vida y disfrutando de esa profesión por el resto de mi vida. Pero la música era algo que sentía que podía hacer sin aburrirme y que me iba a gustar y que iba a disfrutar y que iba a enriquecerme en el tiempo de forma permanente. Y por eso a los 17 años decidí que, bueno, si tenía que tomar una decisión, que me parecía absurdo a los 17 y me sigue pareciendo absurdo hoy día, creer que uno es una cosa y que tiene que dedicarse a esa cosa para el resto de su vida. Creo que todos somos muchas cosas y podemos dedicarnos a muchas cosas en forma paralela a lo largo de nuestra vida. Si tenía que tomar la decisión de seguir un camino en particular, la música para mí era el camino más interesante. Así que opté por eso, decidí postular una beca, me la gané y saliendo del colegio me fui a estudiar a Estados Unidos. Y sí, mis padres me apoyaron mucho en esa decisión. Mis padres no son personas convencionales, ninguno de los dos. Y la verdad es que eso es algo que aprecio y valoro mucho, que en una sociedad donde el arte y la cultura es poco apreciado, ellos siempre me dieron la oportunidad de hacer lo que yo quisiera hacer. Solo me pidieron que lo hiciera bien y que lo hiciera con seriedad y con responsabilidad y con el mismo compromiso de si estudiara cualquier otra carrera formal. La industria musical en Chile es bastante compleja. Cuesta mucho hacerse un camino, depender de un sello para tener una carrera tal vez con mayor proyección o tomar la opción de realizar tu carrera en forma independiente. Bueno, esa última fue la alternativa que tú tomaste, Yael, hacer tu carrera de manera independiente. ¿En qué se basó esa importante decisión? Cuando yo empecé a hacer música de forma profesional, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, fue el año 2000, que fue justamente la época en la que salió el MP3 y el modelo de la música que había existido hasta ese momento por décadas, realmente se dio vuelta y cayó de cabeza. Con la salida del MP3, con la salida de iTunes, el modelo de negocios de la venta de discos que existía hasta la fecha se desmoronó completamente y la industria entró en un estado de shock que duró varios años. Y la industria misma no sabía bien para dónde iba, no sabía cuál iba a ser el modelo de negocios. De hecho, por muchos años la industria de la música estuvo luchando en contra de la digitalización, de la piratería y de un montón de cosas en vez de aceptar que la tecnología estaba aquí para quedarse y transformar la forma de hacer negocios, y la industria en sí estuvo mucho tiempo peleando en contra de eso. O sea, tuvo que venir la industria tecnológica, no la industria de la música, a de alguna forma presentar un nuevo modelo de negocios con el nacimiento de Spotify y de otras plataformas de streaming como Pandora, etc. Eso lo podrían haber hecho los grandes sellos. Universal podría haber hecho una plataforma de suscripción donde la gente pagara, no sé, 2.000, 3.000 pesos al mes y pudiera escuchar toda la música de Universal, o lo mismo toda la música de Sony o de los grandes sellos discográficos. O podrían haberse unido todos los sellos y haber desarrollado una plataforma como Spotify, donde la gente se suscribiera y ellos tuvieran el manejo de eso. Pero a nadie se le ocurrió porque estaban muy
muy ocupados tratando de que no sucediera lo que ya estaba sucediendo, de detener lo inevitable. Y como estaba sucediendo eso, que la industria estaba cambiando mucho y nadie sabía para dónde iba, había mucha incertidumbre, el modelo de negocios antiguo se desmoronó. En ese momento lo que yo estaba aprendiendo en la universidad con respecto a la industria de la música ya no era relevante para los tiempos en los que estábamos viviendo. Y los modelos que me estaban enseñando ya no eran aplicables para lo que venía adelante. Y aún así los modelos antiguos nunca fueron muy positivos para los artistas. O sea, los contratos eran unos contratos súper draconianos, bastante rígidos, donde el artista realmente se quedaba con un porcentaje muy pequeño, donde existían adelantos muy grandes, pero el artista tenía que devolver ese adelanto en su 100%. Al final, básicamente el artista pagaba por ese adelanto, y todo lo que se generaba desde el adelanto en adelante iba para recuperar ese adelanto por crear un disco del cual el sello en el fondo se quedaba con la mayoría de las utilidades, y el artista se autopagaba en el fondo su adelanto, que al final no era más que un préstamo a largo plazo de parte del sello. Y aún así el sello se quedaba también en perpetuidad con los derechos fonográficos de todo lo que se creara durante el contrato. Entonces básicamente el artista pagaba por la creación de los masters, de los fonogramas, pero el sello era dueño, el sello se ganaba toda la plata y el artista se quedaba sin nada. Eran modelos muy, muy malos en la industria. Y algo parecido pasaba también en el mundo del publishing. Entonces mis profesores en ese momento, contándonos todas estas cosas, lo que yo recogí un poco de lo que ellos estaban tratando de transmitirnos era que a menos que pudiéramos negociar un muy buen contrato que estuviera a nuestro favor, no existía ninguna garantía de que el ir con un major en aquel entonces o con una editorial estuviera a nuestro beneficio. Y la recomendación era un poco como o a negociar muy bien, pero para negociar muy bien hay que tener lo que se llama leverage, que no sé cómo se dice en español, que es tener ese valor agregado que te permite negociar, algo que los otros quieren, que te permite negociar. O mantenerte independiente por el tiempo más largo posible, desarrollar tu propio emprendimiento, tu propia empresa y desarrollar una carrera que tenga un valor, para que al momento de sentarte a negociar estés en una mejor posición para poder negociar. Y me pareció lógico, me pareció interesante, me pareció también súper relevante para lo que estaba sucediendo en la industria en aquel entonces, y decidí ponérmelo como meta también, así como modo de experiencia, y decir como, a ver, ¿qué pasa si es que me mantengo independiente por el mayor tiempo posible? ¿Hasta dónde puedo llevar esto yo sola? Así que fue más bien una decisión así como de ver qué pasa y también de poder hacer la carrera que yo quería. Yo quería poder hacer la música que yo quería hacer, tocar donde yo quería tocar. No quería tener a alguien diciéndome cómo me tenía que vestir, ni cómo tenía que desarrollar mi imagen, ni cómo tenía que desarrollar ni mi música, ni mi lenguaje, sino que poder realmente hacer lo que yo quisiera hacer. Y el mantenerme independiente me da más libertad. Eso fue una decisión que tomé hace más de 20 años, o por ahí, más de 15 años definitivamente, y para ver hasta dónde podía llegar. Hoy día estoy en otra posición. Trabajo de distintas formas, tengo asociaciones con sellos en distintas partes del mundo y con editoriales en distintas partes del mundo. Sigo manteniéndome independiente en el sentido que yo sí soy dueña de todos mis derechos, sigo siendo dueña de todos mis derechos, pero sí trabajo en colaboración con partners internacionales en diferentes partes del mundo. La industria musical en Chile y en el mundo ha cambiado. Hoy la pandemia del coronavirus es otro elemento que nos lleva a buscar diferentes maneras de hacer y enfrentar nuestra vida personal y también profesional. La innovación. ¿Qué tan importante ha sido en tu experiencia antes y hoy, Yael? Yo creo que la palabra innovación está como... está un poco cansada, en mi opinión. Como por lo menos yo estoy un poco cansada de la palabra innovación, porque ya en el contexto social y
empresarial en el que vivimos ya ni siquiera sé a qué se refiere. Como que siento que se ha convertido en una palabra tan en boga que se utiliza con demasiado apuro en todo tipo de situaciones. Y yo creo que eso en sí deja de ser innovador, en mi opinión. Creo que innovar es fundamental para poder sobrevivir, para poder crear, para poder nutrir, para poder transformar y para poder crecer. Y creo que no es capaz de innovar, que no es capaz de transformar, definitivamente se va a quedar atrás o no va a poder subsistir en distintos climas, porque nuestra capacidad de crecer depende de y de sobrevivir depende de nuestra capacidad de adaptación. Entonces, lo que tú dices es como lo que está pasando ahora, la industria chilena, el coronavirus, son diferentes agentes de cambio y situaciones que nos están obligando a enfrentar nuestra vida, nuestro trabajo, la educación, el gobierno, la economía, todos los sistemas que rigen nuestra sociedad, y a plantearnos desde cada uno desde su lugar qué función cumplen y cuán de acuerdo o en desacuerdo estamos con estos sistemas y cómo podemos modificarlos. Y creo que nosotros somos herederos de distintos sistemas que se han ido formando en los últimos 150 años, en los que el mundo ha surgido un cambio demasiado grande desde la era industrial a lo que es hoy día. O sea, hace 150 años no habían aviones, no habían teléfonos, la gente se movilizaba a pie, en barco o a caballo. No existían las telecomunicaciones que existen hoy día. La gente se sentaba fuera a leer libros, todo transcurría más lentamente. Y en 100 años han ocurrido cambios que nunca habían ocurrido a ese ritmo en la historia global. Entonces el mundo ha tenido que adaptarse mucho, y creo que todo lo que ha sucedido todo lo que sucedió en el siglo XX y lo que está sucediendo en el siglo XXI es innovador. O sea, el hecho que hoy día podamos mandar un cohete al espacio y que el cohete pueda volverse y aterrizar es sí innovador. Entonces creo que la innovación está de moda como palabra, pero no creo que sea un concepto nuevo en nuestra sociedad, sino que creo que es de hecho, en esencia, lo que nos permite sobrevivir como raza humana, la capacidad de innovar y de transformar. Y sin embargo, como raza somos súper reacios al cambio, reacios a aceptar algo nuevo, a crear, a pensar en algo nuevo, a dejar atrás viejos sistemas. La mayoría de las innovaciones que han sucedido al principio, por ejemplo, todo lo que son los derechos civiles, todo lo que se ha logrado en derechos civiles en los últimos 150 años, al principio era como imposible, la gente que lo demandaba estaba loca, cómo se le ocurría que iba a hacer un cambio hacia el sistema, y hoy día son cosas que damos por sentados, pero que llevaron una lucha tremenda para poder lograr. Entonces creo que todos los cambios importantes parten con un movimiento también importante de oposición, y eventualmente se convierten en algo lógico, y eventualmente miramos para atrás y decimos, bueno, ¿cómo alguna vez pudimos hacerlo tan mal? Y mi esperanza es que podamos transicionar más rápidamente a poder mirar las cosas y darnos cuenta de cuándo se necesitan cambios, y podamos ser capaces de adaptarnos a esos cambios y de generar esos cambios, de crear esos cambios sin necesidad de que transcurra tanto tiempo ni que tenga que ser de una manera tan abrupta. Eso es la primera parte. No sé si es muy larga esta respuesta, así que siéntate libre de cortarla ahí si quieres, y si no, sigo. Y en cuanto a la industria musical chilena, creo que todas las industrias en este minuto están en un quiebre, en un paro, en una pausa importante. Y hay algunas que van a tener que cambiar, hay otras que quizás van a volver de alguna forma a su curso natural. Creo que todo hoy día se está trasladando online, pero no sabemos por cuánto tiempo va a ser así, y me parece bien difícil predecir en este momento hacia dónde va la industria musical chilena o hacia dónde va cualquier industria, porque estamos en un momento donde hay mucha incertidumbre y hay mucha fragilidad en muchas áreas de la sociedad, y depende bastante de lo que vaya transcurriendo en el día a día y en los próximos meses
meses qué es lo que va a ir sucediendo, pero en este minuto evidentemente todos hemos tenido que cambiar nuestra forma de hacer las cosas de forma abrupta e instantánea para poder seguir funcionando en este mundo que ha cambiado tanto en los últimos 2 meses. Sé que eres una mujer muy inquieta, que te gusta estar siempre desarrollando distintos proyectos. A propósito, cuéntanos, ¿en qué estás trabajando actualmente, Yael? ¿En qué proceso, por ejemplo, va tu cuarta producción musical? Estoy trabajando en un disco ya hace más de 4 años que lo único que quiero es poder sacarlo lo antes posible y espero poder sacar el primer adelanto de esto, que va a ser un EP de 5 canciones en español, 4 o 5 canciones, todavía no lo tengo definido en español, ojalá en los próximos meses, eso es lo que me gustaría hacer, y seguido de eso, ojalá no mucho tiempo después, el LP, que a estas alturas pronostico que va a ser para principios del año 2021, pero también va a depender un poco de cómo esté la situación global y de lo que vaya sucediendo en el transcurso del año, pero creo que va a ser así. A lo mejor lo saco un poquito antes, no lo sé. Y ese LP van a ser 10 canciones, su mayoría en inglés con algunas canciones en español. Es un disco del que estoy muy muy orgullosa, que llevo trabajando mucho tiempo. Es un disco súper personal, donde me tocó vivir algo muy fuerte y escribí este disco dentro de ese proceso para poder transmutar todas esas emociones y poder sacarme a mí misma de ese lugar y atravesar ese túnel, por así decirlo, y salir al otro lado. Pero es un disco súper honesto, es un disco súper real, es un disco súper abierto. No creo que tenga mucho más que decir porque creo que las canciones lo dicen todo. Y en este disco quise hacer cosas en español y quise hacer cosas en inglés porque me importaba mucho seguir también con lo que estaba haciendo desde antes, con el público que ya me sigue hace mucho tiempo, de distintas partes del mundo, y también quería poder conectarme más con el público chileno y con el público en Latinoamérica. Entonces quise hacer una ofrenda, por así decirlo, de música que para mí ha sido muy sanadora y me ha ayudado mucho en mis procesos, y espero que pueda ser parte de la vida de otros en su momento, ser parte de sus procesos y que los acompañen en sus vidas y en su día a día, que al final es lo más lindo que puede hacer la música. Así que el EP se llama Huracán y espero que esté disponible en los próximos meses, y el disco se va a llamar King of Spades y no sé si estará disponible a fin de año o a principio del próximo, pero los invito a todos a seguirme en redes sociales, en Instagram @YaelMeyerMusic, en Twitter @YaelMusic y en Facebook @YaelMeyerMusic, y ahí estoy bien activa, sobre todo en Instagram, compartiendo las cosas que van sucediendo, para que estén atentos y para que puedan estar al tanto de cuando esta música vaya a estar saliendo a flote. Y bueno, aquí en el programa estamos compartiendo algunas de mis canciones, entre ellas ¿Qué más queda por hacer?, que es el primer single de este EP, el primer adelanto de este EP, que ya pueden escuchar en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas digitales. Y a ese single le va a seguir otro single en español prontamente. Lágrimas, lástimas, más y más. Dime que no, que sí. Dime qué pasa aquí. Tras esta confusión ya no encuentro la razón, y el viento me lleva lento hacia ti. Mis palmas sin fingir te quieren reconocer. Te busco sin mentir, sabiendo que hay que temer. Si el amor que hay en mí no te ha logrado convencer, ¿qué más queda por decir? ¿Qué más queda por hacer? ¿Qué más queda por hacer? Lágrimas, si te vas o si te quedas más, no dejo de pensar ni de sentir
estás aquí. Y si no estás, entonces déjame ir. Mis palmas sin fingir te quieren reconocer. Te busco sin mentir, sabiendo que hay que temer si el amor que hay en mí no te ha logrado convencer. ¿Qué más queda por decir? ¿Qué más queda por hacer? ¿Qué más queda por hacer? Tú y yo ya perdimos ya, ¿no ves? Poco más y ya cansada estoy en esta confusión, ya no encuentro la razón y el viento me lleva lento hacia ti. Mis palmas sin fingir te quieren reconocer. Te busco sin mentir, sabiendo que hay que temer si el amor que hay en mí no te ha logrado convencer. ¿Qué más queda por decir? ¿Qué más queda por hacer? ¿O qué más queda por hacer? ¿O qué más queda por hacer? Escuché detenidamente esta canción, ¿eh? Me envolvió, me sobrecogió, me encantó. ¿Qué más queda por hacer? Es el primer sencillo de lo que será su cuarto disco, una balada que combina elementos de la música folk, pop y electrónica ambiental. Lo pueden escuchar en las diferentes plataformas como Deezer, Google Play Music y también Spotify. Sé que esta producción la estás trabajando, estás afinando los últimos detalles y prontamente la vas a estar presentando. Pero eso también dependerá de lo que pase con este tema de la pandemia, así que fechas más, fechas menos, puede ser a fin de año o tal vez comienzos del próximo año, Yael. Ahora, aparte de esta cuarta producción, yo sé que hay otros proyectos que estás trabajando y uno de ellos era la participación con tu banda en Lollapalooza 2020, que iba a celebrar 10 años en Chile. Bueno, evento que obviamente se suspendió debido a la crisis sanitaria y no está de más mencionar el tremendo impacto económico que esto ha generado a nivel mundial, si esto es a nivel planetario, en todo lo que son shows, presentaciones artísticas, eventos masivos, todos estos espectáculos se han suspendido en el mundo. Como consecuencia de lo que acabo de mencionar, me imagino, Yael, que esto te ha llevado a concentrarte en el desarrollo de otros proyectos. Cuéntanos en qué estás actualmente trabajando. Adicionalmente a mi trabajo como artista, y bueno, hasta que pasó todo esto y se congeló el mundo, con la banda íbamos a tocar, estábamos listos con el show armado para tocar en Lollapalooza 2020, los 10 años de Lollapalooza en Chile. Teníamos el show armado, montado, listos para subirnos al escenario, por así decirlo, y bueno, sucedió esto y se tuvo que cancelar o posponer, por así decirlo, el festival, así que estamos confirmados para noviembre, pero no sabemos si es que eso va a suceder o no. Evidentemente va a depender de cómo evolucionen las cosas, y bueno, eso nos mandó todos un poquito para la casa, cancelar todos los conciertos y todos los eventos en vivo que teníamos programados para el resto del año. Así que por lo pronto me sigo enfocando en mi sello editorial y agencia de sincronizaciones y de licencias de música, que en el fondo nos dedicamos a todo lo que es la sincronización de música para cine, televisión y comerciales, que es cuando una canción aparece en una serie de televisión o aparece para una campaña publicitaria. Alguien tiene que elegir esa canción, alguien tiene que presentar esa canción y alguien tiene que conseguir los derechos de esa canción, y nosotros como agencia hacemos toda esa gestión para diferentes
proyectos tanto en Chile como en otras partes del mundo. Hemos sincronizado para series de televisión en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, en Corea, en varias partes. Y adicionalmente también he estado ya hace varios años haciendo unos talleres de emprendimiento en la música, que es básicamente music business para artistas. Entonces enseño todo lo que tiene que ver con music business y cómo desarrollar una carrera autosustentable, dando todas las herramientas desde una perspectiva personal y a partir de mi propia experiencia a otros músicos y artistas que quieran incursionar en la música de forma profesional y desarrollar una carrera sustentable en el tiempo. Y paralelo a eso y a partir de eso también he estado dando varias charlas y talleres en asociación con otros programas. He estado colaborando con el City Lab y con Lotus también he estado colaborando en ese sentido y con algunas otras instancias. También hay otra organización que se llama Conecta Más FIS, con la que también estamos haciendo algunas cosas interesantes. Así que tratando de aportar lo que puedo dentro de lo que yo conozco y de lo que sé hacer, y de traspasar y transmitir un poquito mi experiencia para que otros la puedan recoger y construir a partir de ahí. Siempre ha sido mi intención que ojalá otros puedan partir desde un poquito más adelante y no partir desde cero. Y si yo tengo la experiencia que poder transmitir para que ojalá otros puedan partir con más ayuda, con más conocimiento y con más herramientas, entonces es mi intención poder traspasar esa información para que otros puedan hacer utilidad de ella. Así que eso es un poquito en qué estoy. Interesante conversación, buena música, es lo que hemos compartido hoy junto a nuestra invitada. Yael, gracias por habernos acompañado hoy en nuestro encuentro acá en Conexión Empresarial. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Alfredo, y a Conexión Empresarial por la invitación. Siempre un placer conversar contigo. Espero que volvamos a hacerlo pronto. Así que me despido de todos los auditores. Gracias por conectarse, gracias por escuchar y hasta la próxima. Así nos despedimos de nuestra invitada de hoy, Yael Meyer, cantante, compositora, música, productora y emprendedora nacional. Espero que hayan disfrutado de esta conversación. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que la tarea de ustedes es la que siempre les estamos pidiendo: darle me gusta, compartir e invitar a más amigas y amigos para que también estén acá en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.